Hoy voy a leer una palabra cortica y luego sigue la enseñanza. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a 2 Corintios 12:9. Yo lo voy a leer primero y luego me ayudan con dos versiones más. Bueno, esta palabra me vino esta mañana por diferentes personas, diferentes situaciones. Entonces yo voy a comenzar. Voy a leer en la PDT. Dice, el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Por favor, ayúdenme con otra versión. Dice, y las 3 veces me ha respondido, debe bastarte mi amor. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso, de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Gracias. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Gracias. Siento que es un poco lo que quiere hablar el Señor, de que realmente para vivir en Él, para cumplir lo que Él quiere, no necesitamos estar fuertes o estar supremamente, mejor dicho, preparados, sino que su bondad a nosotros nos hace suficientes para esto, escucharlo, o sea, permitir que nuestra debilidad nos haga necesitarlo y escucharlo. Buenos días para todos. Me parece muy propicia esta primera palabra en cuanto a el poder que se perfecciona en la debilidad, ¿no? Entonces, sé que el domingo pasado hablaron un poco sobre el contexto de Proverbios, pero hoy me gustaría que escucháramos lo que vamos a ver, sobre todo por la posición en la que se pone nuestro corazón. Usted escúchelo como si nunca lo hubiera escuchado y sobre todo tenga su corazón dispuesto a sorprenderse, porque pienso que hay muchas cosas en Proverbios que suenan muy bonitas, pero yo siento que hay que hacer un énfasis en cada cosa para que de verdad se vuelva parte de nuestra vida, para que de verdad nos sorprenda y sea grato a nuestra alma. Esta es la manera en la que yo aprendo, generalmente es un poco más visual y por eso se los traje a ustedes. Quiero comenzar por acá. Habla de la humildad es el terreno donde todo puede crecer. Entonces, como creyentes y como personas, siento que lo más importante empieza desde acá, desde la humildad, y esto para poder escuchar. Como decía mi esposito, estamos en un momento de la historia donde la gente es feliz escuchando su propia voz, es feliz escuchando lo que conviene, donde todo lo que nosotros hablamos, todo eso mismo se replica, ya sea a través de algoritmos, de lo que veamos, de las personas con las que nos juntemos, todo está siempre confirmando, al parecer, nuestros propios pensamientos. Pero confiar en nuestro propio corazón, ¿será que es lo que está bien? Y creo que hemos venido aprendiendo con mi esposo lo importante que es escuchar, lo importante que es prestar verdaderamente atención a lo que está delante de mí. Y creo que eso es tan importante porque en este momento estamos sumamente distraídos y tenemos afán y tenemos cosas por hacer y tenemos pendientes por pagar. Pero dice en Proverbios, si buscáramos la sabiduría como a la plata, como a los tesoros. Me parece muy lindo este ejemplo porque díganme que tiene un trabajo, no se levanta todos los días temprano, bueno, tengo que ir al trabajo. Pero si su disciplina fuera, tengo que ir a buscar al Señor, ¿será que todos los días se levanta con la misma fuerza para ir, desayunar, ir a las carreras a su trabajo? Entonces quiero que pensemos en eso y pensemos en el valor que le estamos dando a las enseñanzas y a las cosas del Señor. Quiero comenzar con una historia, ¿no? Entonces me gusta mucho esta frase que dice, la grandeza depende de mucha ayuda y de la disposición para pedirla, sobre todo porque como creyentes estamos llamados a ser cuerpo, pero eso tiende a olvidarse. Entonces creemos que solitos podemos y que podemos andar como un meñique por ahí solito sin dirección y además sin compañía del cuerpo. Entonces quiero que vayamos a Primera de Reyes 3, del 3 al 9. Lo que van a ver es Reina Valera. Si ustedes tienen otra versión y quieren leerla, pues sería muy lindo. Primera de Reyes 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras
que yo te daré. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú has reservado tu gran misericordia en que le diste hijo, en que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Alguno tiene otra versión? Pero Salomón mostró que él amaba al Señor al obedecer todo lo que su papá David le dijo. Sin embargo, el mismo Salomón todavía ofrecía sacrificios e incienso en los santuarios sobre las colinas en el campo. El rey Salomón fue a ofrecer un sacrificio en Gabaón porque era el santuario más importante. Ofreció 1000 animales como sacrificio que deben quemarse completamente. Mientras Salomón estaba en Gabaón, el Señor le apareció en un sueño y le dijo, pide lo que quieras y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste mucho fiel amor a mi papá David. Él te siguió fielmente con justicia y rectitud de corazón. Y tú has seguido constantemente al mostrarle el fiel amor más grande. Has permitido que en el día de hoy su hijo tome el trono en su lugar. Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá, pero me siento como un niño. No tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Soy tu siervo en medio de tu pueblo, a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Dame a mí, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso? Entonces quiero hacer énfasis en dos cosas que me llaman mucho la atención. Imagínese Salomón durmiendo y que el Señor se le aparece en sueños y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y me parece impresionante porque me hace pensar en acaso el Señor no sabe lo que yo necesito, pero como es una relación de doble vía, Él quiere escucharlo. Él quiere saber qué estoy necesitando en ese momento. Me llama la atención también porque siento que esto le habla al joven. Dice, como sabemos y como lo vieron la semana pasada, Salomón empezó sus reinados a los 12 años. Entonces dice, yo soy joven. En otra versión dice, yo soy niño. No sé cómo entrar ni cómo salir. No sé si usted se ha sentido identificado cuando le dejan una gran responsabilidad y usted dice, ¿y aquí cómo? ¿Y aquí cómo hago? Me encanta porque Salomón se estaba enfrentando a un pueblo, al pueblo de Israel. ¿Cómo dirijo? ¿Cómo voy a ejecutar cada cosa? Me gusta también la parte que habla entre el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Usted, hermano, debe tener una situación en la cual pues necesite este discernimiento, o si es que es todo el tiempo. Dice Santiago 1:5 en Reina Valera, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. En Mateo dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y en Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y creo que para mí esto es lo más importante de esta parte, porque se nos olvida quién es nuestro Padre. Se nos olvida que estamos hablándole a un Señor, nuestro Señor, que nos va a dar las cosas. Hay un versículo que a mí me encanta, que no recuerdo bien en dónde está, que dice, ¿de dónde viene mi socorro? Miro hacia los montes y mi socorro viene de Jehová. Y no se acaba ahí, dice, creador del cielo y de la tierra. Esto para hacer anotación en la importancia de lo que es y de la persona a la cual yo le estoy hablando todo el tiempo. Quiero que vayamos a lo que sucedió también en esta relación con el corazón del Señor. Entonces, por favor, alguien me ayuda a leer Primera de Reyes 3, del 10 al 14. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios,
porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que le he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduviese en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Edna, ¿qué dice que pasó en el corazón del Señor? Que él se agradó. ¿Por qué crees que se agradó? Pues digamos que como dice el texto, digamos que él no pidió algo material ni algo, digamos que fuese para, sí, como para él solo, sino lo que él quería era sabiduría para los demás, para poder dar a los demás, hacer el bien a los demás. Pedrito. Se alegró porque escuchó lo que él quería escuchar. Uno como padre se alegra cuando escucha de su hijo lo que está alineado al corazón y a la voluntad del padre. Me gusta mucho que lo menciones porque justamente Proverbios está dirigido para hijos, ¿no? Entonces me agrada que menciones esto porque es justamente lo que el Señor está intentando. Ustedes saben que el aprendizaje está ligado a la motivación. Y mi intención con esto es que usted tenga en su corazón después de esto toda la motivación para ir a estudiar Proverbios, el por qué. Creo que se alegró también porque no fue a los amigos, no fue al colegio, la universidad, sino fue a la fuente de la sabiduría y pidió lo que tenía que pedir al que tiene la sabiduría, a la fuente realmente. Y además pareciera que hubiera pedido algo sencillo, ¿no? Porque siendo rey, no sé, protección militar, que nunca me falte el dinero, que sea el más fuerte, pero pidió sabiduría. Eso es para anotar que podríamos pedir nosotros y con cuánta intención lo estamos haciendo. Ahora vamos a hablar de 3 ejemplos para mí que fueron muy especiales en los cuales se ejecutó pues la sabiduría. El primero de ellos está en Primera de Reyes 3, 16 al 27. ¿Me puede colaborar leyendo Alexander Beltrán? Listo, Por aquel tiempo fueron a ver al rey 2 prostitutas. Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo: «Hay majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando ella conmigo en casa. A los 3 días de que yo di a luz, también dio a luz esta mujer. Estábamos las 2 solas. No había ninguna persona extraña en casa con nosotras. Solo estábamos nosotras 2. Pero una noche murió el hijo de esta mujer, porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche, mientras yo estaba dormida, y quitó de mi lado a mi hijo, y lo acostó con ella, poniendo junto a mí a su hijo muerto. Por la mañana, cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto, pero a la luz del día lo miré y me di cuenta de que aquel no era el hijo que yo había dado a luz». La otra mujer dijo: «No, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el que está muerto». Pero la primera respondió: «No, tu hijo es el muerto y mi hijo el que está vivo». Así que estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces el rey se puso a pensar: «Esta dice que su hijo es el que está vivo y que el muerto es el de la otra, pero la otra dice exactamente lo contrario». Luego ordenó: «Tráigame una espada». Cuando le llevaron la espada al rey, ordenó: «Corten en 2 al niño vivo y denle una mitad a cada una». Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey: «Por favor, no mate su majestad al niño vivo, mejor déselo a esta mujer». Pero la otra dijo: «Ni para mí, ni para ti, que lo partan». Entonces intervino el rey y ordenó: «Entreguen a aquella mujer el niño vivo, no lo maten, porque ella es su verdadera madre». Listo, entonces imagínese usted esa situación, ¿sí? La historia está súper bien leída, pero imagínese la situación. Está el rey, no sé, comiendo uvas, planeando ataques, planeando conquistar, no sé, está el rey allá haciendo lo suyo. Y llegan y le dicen: «Señor, es que hay una situación».
Llegaron dos señoras y están súper agarradas allá y las dos tienen dos hijos. Hay uno que está todo moradito, no se ve tan chévere, y hay otro que está rosadito. Y las dos dicen que son la mamá de ese niño. ¿Qué hacemos? Y va el rey. ¿Qué harían ustedes? ¿Será que el rey dice, hagámosle una prueba de ADN? O esperemos que tenga 15 y miramos a ver cómo le sale la nariz, si la nariz se le parece más a la mamá o a la otra mamá. ¿Qué hizo el rey? ¿Qué piensan ustedes? Acudió a como al amor que le podía tener a su hijo, la madre. Ejecutó la sabiduría. Y ahora quiero que veamos Primera de Reyes, ahí mismo donde están, el 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey. ¿Por qué le temieron? Porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Sabiduría de Dios para juzgar. Y quiero que vean acá algo muy importante, porque dice, y todo Israel oyó. Al parecer hay gente oyendo, expectante, atenta, viendo aquel juicio que había dado el rey. ¿Y qué pasó? Y temieron al rey, se asombraron, dijeron, este señor tiene sabiduría, sabiduría de Dios para juzgar. Y quiero que no pierdan esta perspectiva que tuvo Israel, porque ellos se asombraron en ese momento de lo que hizo el rey. Ahora vámonos, por favor, a esta historia. Si alguno reconoce esta imagen, es una historia cercana para la comunidad. ¿Me puede decir más o menos de qué hablamos? ¿Quién será este calvito? José. José. Listo. Como sabemos, José fue desde niño vendido por sus hermanos. Fue hasta la cárcel. En la cárcel ejecutó un don que le había dado el Señor, que fue la lectura de los sueños, tanto a un panadero como a un copero. Más adelante, porque pues estos dos personajes se olvidan de transmitir su mensaje al rey, más adelante uno de ellos se acuerda y está frente a Faraón y le dice como, bueno, este sueño que usted tiene, hay alguien que lo puede leer. Entonces está José, que es un hombre que amó al Señor, que lo vemos y lo hemos visto en las otras enseñanzas. Está José interpretando este sueño que tuvo Faraón a través del don que le había dado el Señor. ¿Por qué estoy haciendo esta anotación? Porque a veces se nos olvida que lo que tenemos es porque Él no lo da. Por más características buenas que usted crea que tenga, eso suyo bueno es porque se lo dio el Señor, entonces mire cómo lo aprovecha. Quiero que leamos Génesis 41, del 39 al 41. Dice, y dijo Faraón a José, dice, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Parece que a este hombre también se impartió sabiduría y hubo un momento en el que él creyó que iba a darse, sin embargo Dios lo maduró hasta el momento en el que fue realmente dado a Faraón para que interpretara este sueño. Y quiero que vayamos a nuestro tercer ejemplo. Primero vamos a leer Lucas 2:52, Egna. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Listo. Vamos a ver una de las situaciones en las que también se trae a él una mujer. Quiero que leamos Juan del 8, del 1 al 11. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete
y no peques más. Este fue uno de mis ejemplos favoritos porque arranca diciendo, y él se apartó al monte de los olivos, ¿no? No arranca diciendo, y estaba fresco, se levantó, vino, no. Tiene que haber una intimidad, una comunión, un secreto para que las cosas se den conforme a la voluntad de ese Padre del que nos hablaba Pedro. Y quiero saber, ustedes en estos tres ejemplos, ¿qué ven? ¿Qué ven en común en estos tres hombres? Salomón, José y el Señor Jesús. Yo veo que todos tenían comunión con Dios y que dependían de Él, y por eso pues yo creo que Dios se agradó de ellos y les permitió ser reconocidos y que hoy estemos contando sus historias. Gracias, Pedrito. ¿Alguien más? Sí, como miramos en el versículo que iniciamos orando, y cada uno de ellos tenía debilidades, y a causa de esas debilidades, Dios se glorificó. ¿Alguna otra persona? Yo veo que lo que veo común en los tres es que lo primero que hacen es buscar a Dios. Y es eso que acabas de decir, es completamente Proverbios, opuesto al orgullo, ¿no? Perdón, Gordito. Dale. Proverbios 28:5 dice así: los hombres malos no entienden el juicio. Si hubiesen sido personas que no estuvieran cerca de Dios, no habían podido entender lo que tenían que abordar. Y el versículo y la segunda parte dice: mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Creo que eso resume un poquito lo que su merced quiere exponer esta mañana en estas preguntas que nos hacen con respecto a estos tres hombres. Exactamente. Y quiero retomar el tema de la humildad, porque si no hubiera sido porque ellos buscaran de verdad con todo su corazón la guía, no hubiera habido manera. Pues en sus fuerzas sí, por su sabiduría de hombre sí, pero manera de hacer estas cosas de la forma en la que lo hicieron, porque además quiero que pensemos cómo la solucionaron. ¿La solucionaron para sí mismos o para mostrar, para evidenciar quién estaba viendo, qué pasó en esos eventos? Cuando solucionamos algo, cuando nos viene un problema, una circunstancia, quién está viendo, cómo la estamos solucionando. Y no lo digo para que usted sea la estrella, pues el protagonista, sino que lo digo para que sea evidente en usted la sabiduría y sepa desarrollarse pues en las cosas que le trae su propia vida. Cada cual sabrá qué son. Y ahora quiero que nos introduzcamos un poco más en lo que es proverbio. ¿Alguno sabe qué es un proverbio? Esta era la tarea para esa semana, leer un poquito sobre eso, y yo sé que todos están, mejor dicho, preparados. Sí, un proverbio es un dicho sabio. ¿Habrá proverbios fuera de la Biblia? ¿Alguno me puede dar un ejemplo de un proverbio fuera de la Biblia? Sí, yo he escuchado por ahí proverbios chinos, como el que dice que más vale pájaro en mano que 100 volando. Ok, me encanta porque justamente es en ello en lo que estamos poniendo nuestra confianza, ¿no? Siento que el hombre tiende a ejecutar su realidad conforme a lo que cree. Entonces, ¿cuáles están siendo nuestros fundamentos para ejecutar esa realidad? Los proverbios son principios generales, son dichos sabios, como decía Jenny, en donde se dice el proverbio, pero influye la libertad y la voluntad de cada persona para decidir si estos son ciertos, si los va a vivir o no los va a vivir. Es un discurso, un dicho y un pensamiento. Creo que eso fue lo que más me agradó. También para que hagamos un énfasis en qué es lo que está fundamentando nuestra verdad. Y ahora quiero que entremos con mucha paciencia y por favor no se vaya a aburrir. Si quiere, tráigase un cafecito y disfrute de esto que es tan bueno. Y vamos a Proverbios del 1 al 6. Por favor, Marlene, ¿me ayudas a leer? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces vamos a querer realmente introducirnos en proverbios, porque aquí nos van a decir por qué vamos a leer este libro. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces, imagínense que usted acaba de adquirir un libro y usted dice, pero ¿para qué me voy a leer esto? ¿Para qué voy a estudiar esto? Y le dicen para entender sabiduría y doctrina. ¿Quiere? En su persona. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad.
para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Será que los jóvenes necesitamos en este momento en el que hay tan poco discernimiento, tantas tinieblas, tanta oscuridad en ideologías, necesitamos inteligencia y cordura? Necesitaremos saber cuál es el bien y cuál es el mal. Oirá al sabio y aumentará el saber. Y esto es importante. Yo sé que usted lleva 10, 20, 30 años estudiando las escrituras, pero cada vez que se acerque, procure tener un corazón humilde para ver qué más le puede enseñar. Y el entendido adquirirá consejo. ¿Por qué lo digo? Porque somos un cuerpo y de pronto a veces subestimamos el hermano cuando viene a contarnos algo, cuando viene a decirnos yo aprendí esto. Y es necesario, porque somos una familia, somos su pueblo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces quiero que vayamos desglosando con mucha paciencia qué es lo que nos va a dar proverbios. Entonces, sabiduría, algo que es lo primero que nos va a enseñar proverbios, conocimientos amplios, profundos, estudio, experiencia y sensatez. ¿Será que esto tiene que ver con cuántas profesiones, con cuántas especializaciones, con cuánto bagaje en el mundo tiene la persona? ¿O con la capacidad y con la aptitud para aplicar nuestros conocimientos acertadamente en las situaciones de la vida? Doctrina, saber algo recibido, una instrucción, una educación y una disciplina. Y creo que este último término es el más importante, sobre todo para los jóvenes, que nos cuesta adherirnos a una disciplina porque pues requiere sacrificio, ¿no? Doctrina es entender la designia y el contenido de una información de las diferentes ideas que nos van a transmitir. Pero no estamos hablando de simples conceptos, ¿no? Estamos hablando de lo que el Señor quiere contarnos. Prudencia. Entonces, en el versículo se ve supremamente lindo y qué chévere, ¿no? Pero, ¿de qué tratará la prudencia? Discernimiento, de lo que hablábamos. ¿Será que necesitaba el rey Salomón, José y el Señor Jesús prudencia? ¿Será que lo hicieron en ese momento con discernimiento? ¿O lo hicieron a través de sus emociones, a través de un libro de diferentes pasos, o lo hicieron a través del conocimiento que les había dado el Señor? Dice actuar de forma justa. ¿Para quién fue el bebecito que pues se había quedado vivo? Previsión es la virtud de actuar de forma justa y adecuada y con cautela. Entonces, hubo algo que me llamó mucho la atención buscando el concepto de prudencia, y es que dice que actúa respetando a las demás personas, teniendo en cuenta sus sentimientos, el contexto, la vida y la libertad de las demás personas. Así es una persona prudente. Pienso yo que es una persona que está leyendo el contexto en el que se encuentra, está constantemente atenta de lo que pueda hablar, decir. Y me gusta que tiene en cuenta, porque finalmente nosotros somos un faro y estamos puestos para ser ese faro en el actuar. Vamos a hablar un poquito de justicia, que es el conjunto de reglas y normas demasiado necesario que quiere de pronto opacar hoy la humanidad, que establecen un marco adecuado para una armoniosa relación entre personas. ¿A usted no le parece esto muy importante en un momento en el que nos tenemos que desarrollar todos? Esto habla de razón y también de equidad. Y juicio, que tiene que ver con la sentencia, un decreto formal. ¿Será que impartieron justicia y juicio a las tres personas anteriormente mencionadas? Y quiero hablar de estos dos términos que me parecieron para mí que eran los que le aportaba el joven a todos, que me llamaron mucho la atención. Entonces habla sobre la inteligencia, que la mayoría de personas creemos que la inteligencia es la persona que como les decía, tiene un bagaje impresionante, que es súper profesional, que ha hecho y deshecho, y no estoy diciendo que no, esa persona sabe sobre ciertas cosas mucho en cuanto al conocimiento, pero la inteligencia es la capacidad de entender, de asimilar, de elaborar esta información y utilizarla adecuadamente. Y algo que me encanta de este concepto es que la inteligencia también se relaciona con la capacidad de aprender. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel que estaba atenta a lo que el rey iba a hacer. La capacidad de aprender es algo sumamente importante que no se debe perder jamás, porque el Padre siempre va a estar enseñando. Y algo sumamente importante que va a enseñar al joven es acerca de la cordura. Entonces dice que la cordura es la sensatez y además tener buen juicio, ¿no? Me gusta mucho que la cordura está relacionada con la sanidad mental y es completamente opuesta a la locura. Y esto lo hablo como joven porque sé que en este momento hay mucha ansiedad, mucha depresión. Día a día las personas acaban con su vida, acaban con la vida de otras personas, ya sea el nombre que le quieran poner ahora, pero me gusta que hay un pasaje que dice que
El sentido común es un tesoro. Pareciera que las personas en este momento carecían de ese tesoro. Y quiero que vayamos un poco a Proverbios 3, del 5 al 8. ¿Me ayudan, por favor, a leerlo? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Jenny, una pregunta. Aquí dice, fíjate en tu propio corazón. Fíjate Fíjate en tu propio corazón. de Jehová. Ok. ¿Y apóyate en tu propia prudencia? No, ¿Por qué? no te apoyes en tu propia prudencia, porque ahí definitivamente no es donde se encuentra el juicio o la equidad. Todo proviene de la sabiduría divina, ¿no? Y que además pareciese que el joven o el adulto siempre quiere basar todo en sus experiencias, ¿no? Entonces, conforme a tu experiencia buena o mala, de lo que sea, va a actuar, va a discernir, va a juzgar. Pero aquí dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Perdóname, creería que en realidad este es como el eje central, porque realmente todo está basado en el criterio propio, ¿no? O basamos nuestra vida y la humanidad entera basa su vida en el propio criterio, ¿no? De hecho, nadie quiere poner, a menos que sea, no sé, un filósofo, alguien muy estudiado, entonces digamos que es un referente y está bien porque hay gente muy inteligente, como lo decías, tiene muchos conocimientos, pero justamente si pensamos un poquito en eso, fue lo que hizo Eva. ¿En qué se apoyó? En su propio criterio, así es de que digamos que este es como el boom de todo, ¿no? El apoyarse en sí, en nuestros propios conceptos, pensamientos. Y hoy en día todo apunta a lo contrario de esto, ¿no? Entonces tú puedes, hazlo tú mismo, y todo va ligado a esta independencia y a esta cero necesidad de escuchar, que es todo lo contrario a lo que es la humildad. Que todo es válido, ¿no? Y que además todo es válido. De esas normas y esas reglas de las que hablamos, pues qué interesa, sí, lo que interesa es cómo se siente la persona. ¿Qué homicidio? No, si es lo importante es cómo se siente la persona. Pues bueno, en lo que hemos estado nosotros evidenciando a lo largo de conocer el carácter de Dios, definitivamente necesitamos conocer la verdad absoluta, porque cuando aplicamos nuestra propia sabiduría nos encontramos con verdades pero relativas, el yo pienso, el yo opino, y nos confunde, ¿cierto? Porque el uno opina desde su propia experiencia o su deseo. Aquí definitivamente, y eso lo puede experimentar cualquier persona, necesita escuchar algo que sea absoluto, aunque no lo quiera reconocer, pero siempre va a estar en búsqueda de esa verdad absoluta. El Proverbio 1, versículo 31, habla de las personas que se fían de su corazón y se apoyan en su propia prudencia. Dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Yo quisiera que si alguien tiene el 31 en otra versión, es muy bueno, porque es eso no lleva a ninguna victoria y las victorias son efímeras. Entonces, hoy tengo victoria, mañana tengo fracaso. Cuando me apoyo, cuando me fío de mi corazón y me apoyo en mi propia prudencia. ¿Cuántas veces uno inicia sus propios planes y sus propias cosas, no fiándose del Señor, ni entendiendo que la sabiduría viene de Él, y tiene uno que comer realmente del fruto de su camino hasta que se siente uno hastiado de sus propios consejos? Es en ese término donde uno no sabe por dónde coger, qué camino seguir. Es realmente tenebroso eso, realmente, porque queda uno como atado de pies y manos, que no sabe uno ni siquiera hacia dónde coger. Dice, se comerán los frutos de su conducta y quedarán hartos de sus planes. Freddy. Sí, volviendo al 3, del 5 al 8, en la versión que tengo me llama la atención el verso 8. Quisiera entender esa parte, ¿no? Me gustaría que si me pueden retroalimentar ahí. Leo del 5 al 8 confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta y Él mismo hará derechas tus sendas. No te hagas sabios a tus propios ojos. Teme a Jehová y apártate de lo malo. Llegue a ser ello curación a tu ombligo y refrigerio a tus huesos. Bueno,
Le doy la palabra a Juanita y ya respondo desde lo que yo entiendo y con lo que estás leyendo. Mire que ahí está hablando a todo el ser y no es diferente a lo que el Señor mismo habla en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Dice que primero está en la mente, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará, o sea, tu vida. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Por el otro Proverbio 8:13, mamá dice que el temor de Jehová es apartarse del mal, ¿sí? Aborrecer el mal y como que no hacer mal a su hermano, algo así. Entonces, y finalmente dice, mire lo que le va a causar, porque, o sea, si usted no confía, va a estar enfermo. Y ahora entiendo por qué uno se enferma, porque esa es medicina. Cuando usted se fía o confía en el Señor, pues va a estar sano, ¿cierto? Y vea, porque al final dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea que eso trae sanidad, el confiar en el Señor, porque uno está, imagine qué estrés tiene, ¿cierto? No está estresado, está tranquilo, ¿y qué enfermedad le puede causar? En cambio, si uno vive estresado, desencadena con alguna hormona, con alguna célula madre que se malforme y toma tu enfermedad o tu cáncer, lo que sea. Entonces yo lo que veo es que cuando uno está confiado en el Señor, como dice el proverbio, lo que yo acabo de leer en el 33, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esto de lo que hablamos acá habla de cordura, más de la mente. Sin embargo, me encanta que mencionen el tema de la sanidad física, ¿no? Creo que es algo que no podemos dejar de lado y es uno de los temas que más me llama la atención. Y sabemos que hubo una obra, que ya la hubo, que fue una obra completa, aparte de salvación, trajo sanidad, que de pronto el creyente, y lo digo por mí también, todavía estemos entendiendo y comprendiendo y poniendo al día lo que sucedió con la realidad. Pienso que es un proceso. Y no hay que olvidar que hubo una sentencia, hablando de juicio y relacionándolo con esto, en el que hablaba sobre la enfermedad. Desde mi punto de vista, he visto muchos pacientes siempre acercándose con muchas dolencias y siempre manifiestan, pero desde el punto de vista de creyentes que conocemos cuál es el origen y cuál es la raíz, sabemos que la medicina ni logra rasguñar, ni logra alcanzar un poco de la raíz por la cual están padeciendo lo que están padeciendo. Bien decía Nubia, la gente se estresa por falta de perdón, lo hablamos una vez en una enseñanza, el cortisol, lo que generan en nuestro organismo, esta hipertensión, porque habrá tanta gente enferma. Y sí, me gusta mucho que lo hayan dicho, porque finalmente esto es completo. Hablamos del ser y lo hablamos desde el corazón dispuesto y qué va a pasar de ahí para abajo, ¿no? ¿Cómo va a ser el resultado? Y no quiero que lo veamos como algo que se entendió en un día y al día siguiente pues ya no va a haber nada, sino que como un proceso. Y otra vez retomando un poco el tema, porque sí me parece muy importante el tema de la mente, dice Proverbios 4:1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Por qué arranqué por ahí? Porque antes de todo lo que hablamos físico, siento que la mente tiende a creer cosas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hay diferentes pacientes que se les puede mostrar que no hay nada, pero su mente está convencidísima de que pues hay algo. Entonces, pues quería detonarles esto. Y ahora vamos a Proverbios 1. Si alguien me ayuda a leerlo. Quisiera leer una escritura, si me permiten, por favor. Dale. Es que, según una pregunta de Freddy, quisiera leer esa escritura. No sé si de pronto esto le ayude. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, según el mundo, la inteligencia está basada en lo que decía Angie, ¿cierto? Muchos conocimientos, saben de esto, saben de aquello, pero si ustedes se fijan en este proverbio, que es el 9:10, dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, la inteligencia y la sabiduría son hermanitas, ¿no? O sea, ellas no pueden estar desligadas, porque si bien la sabiduría es la que hace que yo actúe de dicha forma, ya sea como veíamos en estos tres hombres, porque al fin y al cabo son humanos, ¿cierto? Pero actuaron con sabiduría. ¿Basado en qué? Pues en el conocimiento del Santísimo, ¿cierto? Por eso ya son hermanitas y tienen que operar de manera conjunta. Entonces, fíjense lo que dice este versículo, que también lo complemento para entender un poco lo que está preguntando Freddy. Dice Jeremías 10,
conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, no es por nosotros mismos que podemos llegar a tener una vida equilibrada, ¿cierto? Ordenar nuestros pasos. O sea, si no proviene, ese juicio no proviene, ese juicio de vida, ese juicio de criterio, si no proviene del conocimiento de Dios, pues es imposible. Es decir, estaría basado siempre en lo que decía, creo que fue Yanira que lo dijo, el concepto de uno, el concepto de otro, y eso produce confusión. Entonces un día amanezco creyendo una cosa y mañana amanezco creyendo otra cosa. Por eso él dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, porque yo puedo decir, uy, no, y estoy convencido de esto, de aquello, pero si realmente eso no proviene del que tiene la verdad, toda la verdad, inclusive dice la escritura, la suma de tu palabra, ella es la verdad. Entonces, si no proviene de allí, eso es vano, porque un día amanezco muy alebrestada y tengo un concepto, mejor dicho, mañana down y ya tengo otro concepto y ahí no tengo nada. Esa es la identidad realmente del ser humano y por eso creo yo que hay tanta enfermedad mental también en este momento, porque las emociones nos juegan una mala pasada y un día amanecemos muy eufóricos y muy chévere y no sé qué, y al otro día ya no queremos saber del mundo y me quiero cortar las venas, pues porque realmente en qué está basado eso, esos pensamientos, ¿cierto? Entonces eso en cuanto a lo que pues puedo ver en ese pasaje. Estaba pensando en lo que leyó Freddy, porque es que me pareció interesante que cura el ombligo y trae medicina al cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es el ombligo? Pues estamos hablando de comunión, de que estos tres hombres, tanto José como el Señor Jesús, bueno, los tres que estamos hablando ahorita, tenían una comunión con el Señor. Salomón tenía comunión con Dios para poder dirimir, discernir y poder trabajar lo que trabajaron de manera sabia, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que ese cordón umbilical con nuestro Padre esté realmente sano y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, nuestros propios planes? Cuando no lo hacemos, cuando nos apoyamos en Dios plenamente, ese ombligo se sana, ese ombligo va a ser curado, porque lo que recibe uno es lo que tiene que recibir, el alimento que produce nuestra dependencia absoluta como el bebé de la madre a través del cordón umbilical. Gracias. Quiero que lo que vayamos a leer lo piense usted de verdad en serio, como si usted fuera a hacer una receta y le dijera a la abuelita, vea, el secreto para que las arepas me queden así es este, ¿listo? O sea, lo vamos a llevar al plano espiritual. Entonces quiero que Jenny arranque con Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Listo. Y vamos otra persona con Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, haciendo esto simple, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová, pues entendiendo temor, que ya lo hemos hablado y visto acá, conocimiento. Listo, está muy ligado al conocimiento. Listo, entonces, ¿cómo creen ustedes o cómo entienden ustedes? Y ya les doy la palabra, primero porfa terminemos esta idea. ¿Qué es este temor? ¿Será que es un temor de, ay, si hoy no me levanto a las 4 de la mañana, seguro a orar, seguro a las 11:30 me cae un rayo? ¿Será que es este tipo de temor? No. ¿Será que es un temor conductual del que hemos venido hablando que no queremos? Ahora quiero hacer una diferenciación entre la persona que no ha creído, ¿no? En Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. Y espero que esta enseñanza la escuchen más personas a causa de que estamos hablando con creyentes, pero también puede haber alguien que no. Entonces están todo su derecho de sentir temor si todavía el Señor Jesús no es su Salvador. A causa de que sí hay juicio y sí hay castigo y depende de Él. Si ya estamos hablando con creyentes, pienso que el temor está más relacionado con esta palabra. Y la puse gigante porque significa buscar tener un corazón que tenga una reverencia todo el tiempo y un profundo respeto por Dios. Esto obviamente, como decía Jacqueline, está ligado al conocimiento. Entonces, si yo todos los días veo la misma cara de un cubo que me muestra, no sé, un número, ¿será que me asombro? Si yo todos los días estoy
esperando que esta misma cara, este mismo cubo, me solucione todas las circunstancias o me dé las herramientas. ¿Será que es posible? ¿O tengo yo que hacer algo más? Algo más relacionado con involucrarme realmente a conocer al que está dispuesto a enseñarme la sabiduría. En Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Parece que tiene que ver mucho con escuchar, ¿verdad? Dice Lucas 23, 39, 40, que me gustó mucho. Dice que estaba el Señor en la cruz. Como ustedes saben, habían dos personas a su derecha y otra persona a su izquierda. Y dice uno de los malhechores que estaba ya colgado, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y creo que esta es la condición, justo es el momento en el que está la humanidad, o sea, están en muerte, están a punto, y ni aún así. Y estamos en el momento en el que más burlas hay a algo tan importante como lo es el temor a Dios. Estábamos viendo un poquito en los anteriores versículos que leíste, decía temor de Jehová, no es temor a Jehová. Entonces tendría algo que ver esa palabra, ¿no? Pues digamos que al leer el mismo versículo 7, teniendo en cuenta que no es miedo, ni susto, ni nada de eso, sino es asombro. ¿De qué estamos asombrados nosotros? Estamos tan familiarizados con los versículos en conocimiento que ya no nos asombra nada. Estamos tan familiarizados con recibir el desayuno en nuestra mesa o levantarnos o recibir nuestro salario al final de las quincenas que ya nada nos asombra, es que lo merecemos o eso tenía que pasar o tiene que suceder. Entonces dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es estar asombrado de Dios en cada hecho. Es de verdad que me causa asombro. El pueblo de Israel, ¿qué asombro recibió cuando abrieron Mar Rojo el Señor y pasaron al otro lado? Nos sacó aquí para matarnos de hambre y de sed. Ese fue el asombro de ellos. Pudieron ver, pudieron percibir de manera natural, podríamos decir, los hechos de Dios, ni natural ni espiritual. Entonces, por eso el principio de la sabiduría es estar asombrado de los hechos de Dios, vivir asombrado de Él, que eso es lo que a mí me trae todo el bienestar del que hemos venido hablando esta mañana. ¿De qué estamos asombrados? Que eso nos trae sabiduría. Es el principio de la sabiduría, es lo que dice la Escritura. Una reflexión para hacer ahí con esa palabra asombro, no el conocimiento. Yo me puedo asombrar de escuchar a un predicador con toda la ciencia y con toda la tecnología y con toda la cosa llevar una enseñanza, pero hasta ahí se queda, no me asombra, porque no transforma mi mente, no renueva mi mente ni transforma mi vida y no tomo las decisiones que tengo que tomar porque nada me asombra. No soy agradecido además. Entonces, ese asombro es para estudiarlo, para meditarlo, porque eso nos tiene que llevar a nosotros a un escalón más en la vida como creyentes. Y además, justamente es eso. ¿Qué es lo que a usted lo está asombrando? ¿Qué es lo que asombra a las personas? Fulanito ahora dejó a su novia y se consiguió a la otra novia y eso nos asombra durante unos días y las redes sociales se llenan de esa historia. O que al día siguiente de pronto fulano va a dejar el poder y eso es lo que a mí me mueve y lo que me mantiene atenta, o es algo que hace el Señor. Y me recuerda mucho a la historia de un campesino que conocí. Estaba sumamente enfermo, tenía una condición en la piel muy grave y él amaba al Señor, amaba muchísimo al Señor y decía, ni aún así yo puedo despreciarlo porque es el Señor y me mantiene vivo hasta ahora. Y me gusta mucho que lo liguemos con el agradecimiento, ¿no? Porque se nos hace fácil que hoy estemos sanos, que hoy estemos vivos, que nuestra familia esté bien, como si los milagros de Dios no estuvieran pasando todo el tiempo, o como si nosotros estuviéramos esperando algo diferente y lo que ya tenemos no lo vemos. Sí, quería leer una cita porque pensando en el temor de Dios, que está más ligado, digamos, al reconocimiento y a la reverencia que se debe tener por quién es Él. Por supuesto, eso tiene que estar ligado a la naturaleza divina, ¿cierto? Miren lo que dice Deuteronomio 10:12. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová tu Dios temerás. A Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza.
y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Temor de Dios es la base de nuestro andar en sus caminos. Entonces pensaba en eso, en que definitivamente cuando el Señor hace varias referencias en la escritura del pueblo de Israel, dice, pero es que ustedes vieron mis obras, ustedes las vieron. Es decir, saca al pueblo de Egipto y lo lleva hacia el desierto para introducirlo a Canaán y le dice, oiga, ¿y no me creyeron? O sea, ustedes vieron que abrí el mar, ustedes vieron que yo lo saqué con mano poderosa, ustedes vieron que yo lo sustenté en el desierto, ustedes vieron esto y esto. Es decir, ¿será que lo que decía Joa, será que para nosotros, porque no nos abre el mar todos los días, o no sé, no nos está dando la llovizna de maná y demás, será que no es admirable o no es, sí, que todo se nos vuelve tan normal y tan natural, o sea, todo es una costumbre, ¿cierto? Entonces empieza a aparecer, pues, ¿será que ese Dios sí de verdad cumple todo lo que dice? O a veces como tan lejano, a veces, ¿sí? ¿Qué será eso? Entonces, pensando en eso, definitivamente hay muchas cosas que están ligadas para que ese temor de Jehová realmente sea el principio de nuestra sabiduría, ¿sí? Porque si no hay un reconocimiento, algo genuino en nuestro corazón para poder observar sus hechos, poder mirar su naturaleza divina y reconocerlo y también reverenciar lo que Él es, pues solamente pueden ser palabras. Me gustó mucho esa intervención. Quiero que leamos Proverbios 8, que está en pantalla. Esto lo pongo aquí más para que usted en su estudio de pronto medite. ¿Por qué estaremos hablando de sabiduría? ¿Será que es algo que está en tendencia o es algo que se ve bonito o es algo que está a la moda o es algo que estuvo desde el principio y que puede llegar a ser en una persona? Lo voy a leer y lo dejo para que lo estudie. No vamos a hacer mucho énfasis en esto, pero es muy importante. Dice Proverbios 8, del 14 al 18. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Eternamente vive el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Será que estamos hablando de algo que se puso en tendencia? Pues estaba desde el principio. ¿Y con quién? Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar a su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando con él estaba yo ordenándolo todo, que pueda hacer en la mente de una persona, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, hablando de este temor al Señor, quiero también traerles dos ejemplos que me gustaron mucho acerca de lo que hablaba Jenny, de lo que es ejecutarlo y temer. Uno de ellos es el arca de Noé. Entonces, quiero que leamos, por favor, Mile, léeme lo que está en pantalla, dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces pensemos en un momento en algo que nunca había sucedido, nunca había llovido, nunca. ¿Y qué hizo Noé? Temió al Señor, y por esa fe que tuvo en él, y por ese temor que tuvo en él, dice que condenó al mundo a causa de un mandato que ya se había dado, no porque viniera Noé, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero que leamos este otro ejemplo que está en las parteras. José Gabriel, está en Éxodo 1, pueden buscarlo en sus estudios, esta historia, cuando pues hubo un mandato acerca de estas mujeres que les decían que para que ya no hubiese, ¿no? Que se me hace muy parecido a lo que sucede ahora, para que ya no se cumpliese esta
multiplicación y para que no naciese más linaje de un pueblo santo, lo que se hizo fue tratar de evitar que si nacía varón, pues le decían a las parteras, mátelo. Si nacía mujer, pues quédese con él. Y me gusta porque Éxodo habla acerca de que ellos estaban muy afligidos y tenían en ellos trabajos forzados. Y les da la persona de autoridad, y pilas con esto porque puede estar sucediendo en el presente a través de leyes, un mandato acerca de la muerte, ¿cierto? Pero quiero saber qué hicieron estas parteras. José, ayúdame con lo que ves en pantalla. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Yo debo añadir un contexto a eso, y porque lo escuché hace poco, y es que eso de matar a los varones de un pueblo era una táctica de guerra en ese momento. Hoy vemos esa táctica de guerra, pero aunque es física, es también espiritual, porque, bueno, se está atacando, digamos, a la iglesia, ¿no? A la familia. Y también debo añadir que esas parteras que temieron a Dios eran egipcias. Lo que hablábamos, ¿no? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está viendo? Y quiero que, no por condenación ni porque usted se asuste, pero quiero que veamos cuál es la tendencia, a pesar de que vimos ejemplos, de lo que hace el hombre. Está en Romanos 1, del 21 al 22. Miguel Ángel. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, pareciera que el orgullo no tiene nada que ver con la sabiduría, ¿no? Dice Romanos 3, 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pienso en estas parteras hoy en día, y me gusta Proverbios 12:15 que dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Nosotros andamos en luz, el simple todo lo cree, dice esta, ¿no? Entonces, usted tiene que estar atento porque con lo que se está vendiendo hoy, el pecado, pues no va a sonar feo. Si sonara feo, no fuera algo a lo que la gente accediera con facilidad, ¿no? Y Giovanni y Marlene me ayudan a leer estos pasajes, por favor. Proverbios 2, del 12 al 17 dice, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandonan al compañero de su juventud. Proverbios 5, 3 al 6. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Proverbios 6, 24 al 26. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Proverbios fue escrito en un contexto, ¿no? Y esta mujer ramera hace referencia a algo en específico. Lo puse especialmente porque quiero que no ignoremos que hay algo siempre intentando robar nuestra atención, ¿no? Así como está el Señor diciéndonos, tienes la libertad de oírme, está todo el tiempo cosas diciéndonos, tal vez no es tan importante,
tal vez déjalo para lo último, tal vez si escuchas el versículo, como hablaba mi esposo hace mucho tiempo, el versículo el lunes, tal vez eso te alcance para martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, sí es importante que reconozcamos que esto existe, que no es algo que vaya a venir como disfrazado de algo negativo, sino que algo que va a llamar pues nuestra atención, que como creyentes debemos estar pues más atentos. Dice Proverbios 9, 13, 17, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, pilas, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Quiero que vayamos nuevamente a Proverbios 3, del 11 al 12. Por favor, Jenny, ¿puedes leer este pasaje? Y antes de que lo leas, este pasaje a mí lo que me hace pensar es que una persona humilde también acepta disciplina y reprensión. Quiero que ahora sí lo leas. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Entonces, nuestra posición debería ser más bien de ofendidos cuando viene la corrección, o estamos en una posición de honor en la que ahora vemos que el Señor no le agrada lo que sea que nos quiera corregir. Dice Proverbios 3 del 23 al 26. Entonces, cuando aceptes esta disciplina y cuando aceptes la corrección de tu padre, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. ¿Será que serán mis estudios, mi trabajo, mis hijitos, o quién será mi confianza? Y él preservará tu pie de quedar preso. Dice Proverbios 4:6, no la dejes a la sabiduría y ella te guardará. Ámala y te conservará. Antes de seguir, quiero que leamos Salmos 119:9. Si quieren lo pueden buscar en otra versión. Mi objetivo con esta charla era que el joven, uno, reconociera que necesita escuchar y además darle una luz de por dónde es el cómo, ¿no? Entonces dice Salmo 119 en Reina Valera, si alguien tiene otra versión me puede ayudar. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Viviendo conforme a tu palabra. ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Dice, para concluir, para que usted medite esta mañana, haciendo un énfasis también de dónde viene todo lo bueno, quiero que leamos Santiago 3, del 13 al 17. Egna. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué importante que diga sin incertidumbre, ¿no? Venimos hablando de que según la sabiduría del mundo, que no es esta, sino que es la que proviene de lo alto, es supremamente inestable. Un día quiere una cosa, según cómo se sienta, otro día quiere otra, según lo que supuestamente descubre. Y terminemos con Job 12:13. Con Dios, Giovanni, está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Mi invitación para el joven es que se adhiera, busque esta necesidad. De pronto la independencia no es el camino, sino el someterse a una voluntad mayor que es sabia y que cumple. Quiero darles gracias esta mañana por escuchar esta enseñanza y me gustaría saber si alguien tiene algo por decir que le haya quedado en su corazón, lo que quiera. Bueno, yo tengo aquí más o menos anotada una conclusión. Tú hiciste una pregunta
de por qué se alegra en su corazón el Señor cuando Salomón pues pidió lo que pidió. Y yo lo que pienso es que él se alegra de que su hijo tenga un reconocimiento, lo como decía mi tío, de dónde se encuentra la sabiduría. Y esto, ¿por qué? Porque se reconoce entonces como siervo y se posiciona entonces al servicio del Señor, porque entonces pide así lo necesario para servirle. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el pueblo no es de Salomón, ¿sí? Él mismo reconoce y dice que es tu pueblo, es el pueblo del Señor. Entonces lo que pide no es para sí mismo, sino para su Padre. Y esto lo ve con buenos ojos el Señor y recompensa por hallar importancia en servirle y no en servirse. Y con esto no quiero decir que el poco sea servirle para que me recompense, sino más bien para dar acotación sobre la importancia de buscarle para encontrar la luz en él. Y no obstante, reflejar esa luz a los demás. Dice en su palabra que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora bien, reconocerlo en mis caminos es lo berraco realmente, porque muchas veces actuamos muy almáticamente, como mencionaba mi tía Jenny, y no espiritualmente. Entonces, actuar y tomar decisiones conforme a nuestra mente y como nos sintamos nos va a mantener sin rumbo fijo, como decías tú. Mientras que si nos fiamos con nuestro corazón en el Señor, en esa guía espiritual, pues hombre, recibiremos más bien dirección, un enderezamiento de nuestros caminos. Dice el Señor, encomienda a Jehová tus obras y Él enderezará tus veredas. Esto nos indica que muchas veces es más sencillo de lo que parece, poner nuestra confianza en aquel que lo sabe todo, que conoce, que es lo mejor para que así Él enderece, o sea, ni siquiera tengo que brigar, porque Él hace. Y me parece bonito que soy siervo, sí, pero también soy hijo, y su interés de mostrarse no es más que su interés por dirigirlo. Es todo. Alexander, muchas gracias. Quiero decir sobre el tema cuando dicen sobre los milagros, ¿no? Que los milagros de Dios a veces no los vemos, siempre no los agradecemos. Y yo a veces este libro, que no fue escrito hace un día ni hace 2 días, fue escrito hace años, es un milagro que está en mis manos, es un milagro que está en la comunidad y que podamos tener la libertad de estudiarlo, escudriñarlo y a veces nos olvida. Como seres normales se nos olvida esto. Lo otro que quiero recordar es que nosotros, todo nuestro ser está hecho para depender de Él, no para ir en contra de Él. La dependencia nos ayuda a tener sabiduría, instrucción, a reconocer que a veces fallo, a entender que si tengo una carrera o no la tengo y estoy bien, no es por mí, es por Él. Qué difícil a veces es reconocer eso. El reconocer también que soy hijo. El reconocer que el que me lidera a mí es Cristo, me da identidad, me quitó todo esto que me estaba causando tristeza, me lo cambió por libertad, por gozo. Y eso que me está diciendo por medio de una palabra que es Proverbios es increíble, porque Dios me enseña en todo. La palabra es para capacitarme, instruirme, y a veces necesito corregir algunos de mis paso, no solo al joven, sino los adultos que vivimos con tanto tiempo y pensamos que no necesitamos corrección. Necesitamos la comunidad, todo el ser, joven, niño, necesitamos de la corrección de Dios. Gracias. Gracias, Alex. Dale, Luis. Desde el principio él dice que no hay que ignorar las acechanzas del diablo. Dañó la imagen, ¿cierto? Del hombre y dañó todo. Y entonces, viéndolo de Faraón, él, en toda la historia siempre ha querido dañar y que no se cumpla el propósito de la pureza del linaje, ¿cierto? Escogido por Dios. Y como fuera, mataba a los niños o los golpeaba contra la peña o los... por ejemplo, cuando en la época del Señor Jesús que lo trató de matar con Herodes, ¿cierto? Entonces siempre ha querido distorsionar y dañar el propósito de Dios. Porque por el libro de Santiago que dice que los celos amargos, como el diablo tuvo celos de Dios, ¿cierto? Le dio envidia y dijo, me hacer un trono igual a él. Entonces veía que no hay que ignorar eso, o sea, porque en el libro de 1 Juan 4, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, este temor pues está hablando de él con relación a nosotros, ¿cierto? Porque, por ejemplo, declaramos palabras como, ay, estoy enferma, o vivo en una pobreza, o eso me toca vivir así pobre, estoy sin
dinero, pues ya lleva en sí castigo eso, porque yo me lo creí, ¿sí? Pero cuando el Señor hace la obra de la cruz, todo esto quedó acabado en la cruz igual que el diablo, ¿sí? Sino que no lo creemos y seguimos en nuestra lucha y seguimos como en el desierto dando vueltas y volviendo en el pasado y mirando y viviendo allá en el pasado, pero no creemos, nos cuesta, más bien porque eso ya es dado, nos cuesta vivir y creer lo que el Señor ya hizo, que acabó con la muerte, acabó con el diablo, acabó con la enfermedad, acabó con todo. Y de verdad llevamos en sí castigo porque tememos. Ay, sí, y decimos, no, es que la lactosa me hace daño. Y sí, le hizo daño, que ya pecó, ya se corrompió el pensamiento. Entonces, al final del libro dice el gran sabio, el predicador, en el Eclesiastés 12, al final de su libro dice, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y no es diferente hoy día, es lo que está diciendo los proverbios, temer a Dios. Y eso, como decía, leyeron en Deuteronomio, creo que fue Jenny, el temer a Dios nos mantiene vivos, nos mantiene ahí con Él, ¿sí? Porque imagínense que es que casi nadie, yo pienso en una ballena, yo quisiera ir a ver el avistamiento de las ballenas y digo, ver esas ballenas debe causar, ver eso al lado de uno, la grandeza de Dios, ¿cierto? El asombro de ver y el temor que le causaría a uno como eso, como, bueno, de una de las grandes cosas que le decía hace, ¿no? Pero dice que guardar sus mandamientos y eso se refiere a todo, toda su palabra, todo lo que Él manda hacer, todo lo que Él dice. Pero esto es natural, esto es de una íntima relación con Él, que entre más tiempo mantengamos con el Señor en comunión, orando, de verdad uno ve grandes cambios y ve resultados, ve la respuesta de Dios, ¿sí? A nuestras vidas. Entonces, yo los animo y yo misma también, para mí es eso primeramente, para orar más tiempo, dedicar más tiempo al Señor, para tomar sabias decisiones y verdad, vivir en esto. Gracias. Gracias. Giovanni. Voy a leer una escritura que está en Proverbios 23, pero primero voy a mirar unas preguntas que están en el Proverbio, creo que 31. Yo lo busqué. Dice Proverbio 31, versículo 2. Según lo que he estudiado, dice Proverbios de Salomón, pero realmente son los proverbios de los padres a los hijos, de padres que necesitan, que saben la palabra y que desean que sus hijos vivan de acuerdo a ella. Dice, ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mi deseo? Y el capítulo 23 dice desde el versículo 15, hijo mío. Esas preguntas son realmente con una profundidad desde las entrañas de un papá, desde el ser más profundo de un papá por sus hijos. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor, en estar asombrado todo el tiempo del Señor, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Muchas gracias. Cerramos con Jenny, por favor. Sí, yo quisiera terminar diciendo que quiero exaltar al Señor porque Él no fue la excepción en esto. Entonces, quiero leer esta escritura que está en Hebreos 1, pero la voy a leer desde el 7 y dice así, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, quería decir que realmente el Señor Jesucristo no fue la excepción de la regla por ser el Hijo. Es decir, justamente por haber aborrecido la maldad que vimos es el principio de la sabiduría del conocimiento del Santísimo, fue ungido con óleo más que a sus compañeros, ¿sí? Porque él también tomó una decisión que fue aborrecer el mal. Pudo no hacerlo, como le pasó a Eva y a Adán, al primer Adán, como dice la Escritura, pero este segundo Adán toma una decisión basada no en un instante, porque fíjense que leímos que él crecía
en estatura y en sabiduría, lo cual nos indica que no lo conocía todo, no lo sabía, lo tuvo que aprender la sabiduría, tuvo que conocer al Santísimo y tuvo que escoger, tuvo que elegir. Entonces, por esa razón quiero decir que nuestro Señor es digno de toda alabanza, y como dice la escritura que acabo de leer, su reino es un cetro de equidad, que es lo que veíamos el proverbio, ¿sí? Que gracias al proverbio sabio, entonces se puede actuar con justicia, con juicio y con equidad, y eso es el trono de él, ¿cierto? Donde no hay variación, porque la escritura incluso dice que la palabra es exacta, lo cual es la que da equilibrio. Sin ella es imposible tener equilibrio. Luego la equidad proviene de esto. Quiero darles gracias por estar acá, darle gracias a quienes entran a YouTube entre semana a ver estas enseñanzas y hacen sus comentarios, se suscriben. Quiero darle gracias, como dice mi hermana Jenny, a todos, a mi Señor por todos sus hechos en la vida de cada uno de nosotros. Aunque a veces pensemos que la vida es dura o que no hay nada fácil, Él está obrando de una manera extraordinaria. Él nos invita a cada segundo a asombrarnos de Él, de sus hechos, de su palabra, de su ser, de lo que Él es realmente, de lo que nosotros somos en Él. Porque digamos que si no tenemos claro que nosotros somos el ser de Cristo, pues no hay asombro realmente en cada cosa que vivamos, en cada evento, por pequeño que nos parezca. Yo todavía sigo temblando porque para mí esta es una enseñanza extraordinaria, es algo maravilloso. Los proverbios son algo lindísimo para uno disfrutarlos. Así que mis hermanos, disfruten del Señor, disfruten de sus familias. Es lo que tenemos que hacer, disfrutar de nuestras familias, que es lo más maravilloso que puede haber. Los despido con un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos el siguiente domingo, si Dios nos lo permite, y los que estamos estudiando entre semana, pues entre semana. Un abrazo a todos, nos vemos en la siguiente semana. Disfruten del Señor todo el tiempo. Bendiciones.